¿Cómo está la curva de contagio en Rosario de Lerma y cuál es el análisis de este primer mes del año que ya ha finalizado? Bueno, nosotros acá estamos en una curva estable en este momento, ¿sí? Todavía no tenemos un pico de levantada en relación a casos. Estamos, digamos, manejando la situación mediante el sistema del distanciamiento social, porque no estamos con aislamiento, sino con distanciamiento, eso se tiene que entender bien, donde hay muchas actividades permitidas y por lo tanto es importante la responsabilidad social para el cuidado del contagio. Nosotros habíamos tenido un acumulado de casos en el año 2020 de 380 casos y en el año que está pasando ahora actualmente el mes de enero estamos en un total acumulado de 20 casos aproximadamente, ¿sí? ¿Qué perspectiva le muestra eso? Eso lo que nos está mostrando de alguna manera es que la gente de alguna manera está eligiendo, obviamente, reuniones en lugares que son abiertos debido a la temporada, al clima, y eso hace que hubiese menos contagio. Por eso nosotros tenemos mucho más contagios en la época de otoño y de invierno, porque la gente en general ahí está en lugares cerrados, y estando en lugares cerrados con personas que pueden ser sintomáticas o asintomáticas, pueden empezar a contagiarse y subir el número. Por ahora nosotros estamos con estabilidad de casos, ¿sí? Con un promedio de casos, digamos, diarios, pueden llegar a ser 2, 3 casos por día, y entonces estamos clasificados por la Dirección de Epidemiología en una curva, digamos, estable, o sea que no hay pico, no hay brote. Desde su punto de vista, ¿nota un relajamiento en la población? Sí, lo fuimos notando, pero eso tiene mucho que ver con la cuestión de que estamos en distanciamiento social y eso permite muchas actividades que evidentemente generan de alguna forma reuniones, ¿no? Por ejemplo, están permitidos los gimnasios, están permitidos los bares, están permitidos el fútbol 5 y todo ese tipo de actividades genera reunión y encuentro de personas, pero bueno, cuando se posibilita ese tipo de actividades se tiene que apelar mucho al cumplimiento de los protocolos, ¿sí? Para que sigan abierto el tema de bares, gimnasio, etc. Es necesario el cumplimiento del protocolo y la responsabilidad de cada uno, ¿no? en lo que es el trípode, digamos, de prevención, que es el uso del barbijo, la higiene de manos y el distanciamiento con las demás personas. Obviamente uno, si sabe que va a haber lugares donde va a haber un conglomerado de gente muy aglutinada, no tiene que concurrir, entonces es necesario el cuidado personal, básicamente para poder no contagiarse y no contagiar a los familiares. Pero así como usted hacía la pregunta del tema del relajamiento, sí lo hay porque inclusive el barbijo no está siendo bien utilizado, a veces el barbijo no está cubriendo como debería ser boca y nariz, y entonces ahí, digamos, hay mucha posibilidad de que esa persona contagie a otro o que sea contagiado, sino porque, digamos, las vías de contagio son a través de ojos, nariz y boca. Entonces es necesario el buen uso, digamos, de las medidas preventivas. Y hay un relajamiento también, digamos, del grupo de jóvenes, ¿no? Y adultos jóvenes, que de alguna manera ellos muchas veces al juntarse, como es una enfermedad que en definitiva afecta mucho más en la morbilidad y en la mortalidad a personas mayores de 60 años, evidentemente los jóvenes no la sufren, no la padecen tanto a la enfermedad, pero lo que ellos tienen que saber es que ellos sí son vectores de la enfermedad. Entonces que muchas veces, por esta falta de cuidado, ellos enferman a algunos familiares que en determinado momento podrían quedar internados, como nos pasó en la época de septiembre y octubre, donde nosotros tuvimos un pico en Rosario de Lerma, en Salta, muy notorio, donde el sistema de salud empezó a colapsar y las personas, digamos, que padecían esta enfermedad de forma mucho más intensa, más grave, no encontraban alojamiento, digamos, en los hospitales. Entonces nosotros no tenemos que llegar a esa medida y tenemos que apelar a que los jóvenes y los adultos jóvenes, que justamente ellos no la padecen tanto al tema de la enfermedad, sepan que al ser vector de la enfermedad pueden ir
y transmitir esa enfermedad a una persona adulta que en determinado momento va a requerir internación. Por suerte, nosotros actualmente en el hospital no tenemos ningún paciente internado de COVID, ¿sí? Y por mucho tiempo no lo estamos teniendo y esperemos que siga siendo así. Pero bueno, siempre aprovecho cada vez que la prensa me entrevista en pedirle, digamos, a todas las personas el buen uso del barbijo, el tema de la higiene continuamente de las manos y el tema del distanciamiento con los otros, porque esa es la manera de evitar la propagación del virus. Asimismo, digamos, quiero que sepan que el cuidado en la responsabilidad individual, de eso depende, de que nuestro sistema de salud no colapse, y lo bueno sería, digamos, extremar esas medidas porque todavía nosotros no hemos vencido a este virus, que ya sabemos que en Europa está en la tercera ola, o sea, ¿por qué algo que digamos que está pasando en otro lugar no nos podría pasar a nosotros como sí nos pasó? Entonces, bueno, apelo a la responsabilidad social, básicamente a la responsabilidad individual y saber que esta lucha contra el COVID no ha terminado, ¿no? Doctor, y con esto termino, ¿cuál es la mayor preocupación que hoy tienen en el hospital? Bueno, nosotros siempre por épocas tenemos preocupaciones diferentes. Por ejemplo, en invierno tenemos las infecciones respiratorias, pero ahora en verano tenemos el tema de la diarrea, el tema de la salmonelosis. Entonces, básicamente en esta temporada, digamos que además se le suma el tema del dengue, ¿no? Todo lo transmitido por el mosquito. Pedimos básicamente en relación al tema dengue, zika y chikungunya, el tema de la limpieza de los patios para que no acumulen agua y no sea un criadero de mosquitos. En relación al tema de las gastrointestinales, que serían el tema de salmonelosis, diarreas, etcétera, pedimos el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental, digamos, en el tema de la población para evitar las epidemias, ¿sí? Pedimos básicamente que se laven las manos, digamos, continuamente, que puedan lavar bien los alimentos, cocerlos, hervirlos bien, para evitar la propagación en este tiempo y que no se mantengan, digamos, los alimentos fuera de la heladera, digamos, porque muchas veces se lo dejan ahí en la cocina, eso toma, digamos, se descomponen y pueden, digamos, hacer caer mal y generar diarreas y deshidrataciones, que es lo propio de esta época. Eso es lo que nos preocupa en este tiempo, las gastrointestinales, las diarreas, que están sumados al tema del dengue y al tema que nos acompaña y no nos deja de acompañar, el tema del COVID. Por suerte estamos en una campaña ya intensiva de vacunación, el sector de salud ya se está vacunando y eso es muy importante porque digamos, el personal que está más en riesgo y posiblemente un vector también de propagación, así que ya estamos con una herramienta más que nos ayuda en esta lucha contra el COVID.